Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gobierno y FARC acordaron blindar jurídicamente el acuerdo final de paz para garantizar que se cumpla de acuerdo con las normas colombianas e internacionales. En otras palabras, se va a elevar a la condición de acuerdo especial humanitario y pasará por el Congreso de la República para que sea incorporado a nuestra Constitución. Las partes hicieron hoy este anuncio desde Cuba, acompañadas de los garantes internacionales, de los alcances de este mecanismo, de las reacciones que ha generado en nuestro país y de lo último sobre la suspensión de la hasta hoy presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno y FARC elevarán a acuerdo especial lo que se pacte en la mesa. Humberto de la Calle confirma que la última palabra la tendrán los colombianos. Congreso tramitará acuerdo especial de la paz. Asume Michel Temer como presidente interino de Brasil. Dilma Rousseff asegura que su salida es un golpe. Protestas a favor y en contra de Rousseff. Presidente Santos llevará propuesta a la ONU para lucha global contra corrupción. Fallo de Corte Constitucional. Parte de La Gloria es un baldío. Gobierno aclara que el fallo no es orden directa de ocupación de tierras. Esteban Chávez protagonista hoy en el Giro y sube al 8º lugar de la general. Día de sorpresas en Abierto de Tenis de Roma. Gobierno y FARC anunciaron hoy que llegaron a un consenso para incluir en la Constitución Política un nuevo artículo transitorio que va a blindar jurídicamente la implementación del acuerdo final de paz, que será elevado a la categoría de acuerdo especial humanitario y por tanto lo pactado por las partes, por gobierno y por guerrilla, no podrá ser modificado a futuro. Una vez se surtan todos los trámites en el Congreso de la República, va a ser entregado al Consejo Federal Suizo, depositario del derecho internacional humanitario. La Habana. Para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final y asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano, Gobierno y FARC anunciaron que elevarán el Tratado de Paz a acuerdo humanitario, una figura contemplada en el derecho internacional humanitario para terminar de una vez por todas el conflicto. El acuerdo final, una vez que se firme y entre en vigor, tendrá la categoría de un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Esto quiere decir que tanto el gobierno como las FARC comparten una idea crucial. La mejor forma de garantizar la vigencia de los derechos humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo. El acuerdo final tendrá un lugar privilegiado, según Humberto de la Calle, en el marco constitucional. Ingresará al llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio. Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos. La decisión tiene grandes implicaciones. Por un lado, el gobierno asegura que le está dando el más alto nivel jurídico, esto es, darle al acuerdo final la relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra, la apertura de una etapa de consolidación de la paz y proponiendo formalmente al Congreso que desde su legitimidad dictamine mediante el acto legislativo que se está discutiendo en estos momentos que se apruebe este acuerdo. El acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna como depositario de las convenciones de Ginebra y habrá también una declaración presidencial ante el secretario general de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de enero del 2016. Por su parte, el Congreso señaló que está listo, que está dispuesto a tramitar y aprobar los acuerdos de La Habana para darle seguridad jurídica. Así lo acaba de anunciar a CMI el presidente del Poder Legislativo, Luis Fernando Velasco. Precisamente con él se encuentra el periodista Carlos Ruiz. Don Carlos, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primera reacción aquí en Colombia del anuncio del gobierno y de las FARC en La Habana sobre el acuerdo especial para blindar los compromisos que asumen las dos partes, gobierno y FARC, para la terminación del conflicto. El presidente del Congreso, que asiste al Congreso del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. Carlos, en principio, si se está hablando de blindar unos acuerdos, pues es una muy buena noticia, porque lo que se está diciendo es que hay acuerdos, o que estamos muy cerca de la firma de los acuerdos de paz, que es algo que hemos venido esperando por más de 60 años los colombianos. ¿Ese acuerdo especial tiene que pasar por el Congreso? Lo que yo veo en lo que anuncia el gobierno y las FARC es algo interesante. O sea,
el gobierno cede a las FARC la posibilidad de convertir los acuerdos en un acuerdo especial y depositarlo en Naciones Unidas para generar respeto a esas decisiones en el orden internacional. Le da tranquilidad a la FARC, pero también las FARC entienden que no puede haber reformas constitucionales y legales sin que pasen por el Congreso. O sea, se respeta el camino institucional democrático que tenemos. De manera que, en principio, me gusta lo que está pasando y, claro, debe pasar por el Congreso. Muchas gracias, doctor Velasco. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, en este Congreso del Partido Liberal que se prolongará hasta el domingo y que le dará el renovado apoyo de esta colectividad al proceso de paz. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso Nacional, CMI, La Noticia. Muy bien, don Carlos, gracias y tenemos más reacciones. Para el gobierno, este anuncio de La Habana es la confirmación de que las FARC aceptan la institucionalidad. Se encuentra a esta hora con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nuestro compañero Wilson Moreno. Wilson, buenas noches. Así es, buenas noches. Precisamente nos acompaña a esta hora en directo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para la primera reacción sobre este acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en La Habana. Es una combinación de mecanismos internacionales, de mecanismos jurídicos nacionales, siempre bajo la perspectiva de que el acuerdo final, que la palabra final la tendrán los colombianos mediante el mecanismo de refrendación popular en el cual está empeñado el gobierno del presidente Santos. Ministro, el hecho de que no se haya tramitado este artículo transitorio antes, en los 6 debates anteriores, ¿tiene alguna complicación para su definición? Muy importante la pregunta, porque este tema sí se tramitó, sí se discutió durante todos los debates. Hubo varias proposiciones que se presentaron frente a este tema. Obviamente cambiaría el texto, pero frente al tema de la justicia, frente al tema de la posibilidad de elevar el acuerdo de paz de La Habana a la categoría de acuerdo especial de acuerdo a los protocolos de Ginebra, todo esto tuvo consecutividad tanto en la primera vuelta en Senado y Cámara como ahora en los 2 debates anteriores en primera vuelta del Senado. Luego la consecutividad de este artículo está garantizada y lo fundamental es que todos estos mecanismos jurídicos solo se desencadenarán una vez los colombianos voten positivamente los acuerdos de La Habana. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta es la primera reacción del ministro del Interior tras este acuerdo definitivo en la mesa de negociaciones en La Habana. Sigan ustedes en estudio. Un elemento clave, sin lugar a dudas, Wilson, muchísimas gracias. Y bueno, tras estos anuncios de La Habana, los expertos aseguran ahora que elevar los puntos negociados entre gobierno y guerrilla a acuerdos especiales implica que se le tiene que reconocer un estado de beligerancia a las FARC. Expertos alertan que darle estatus de acuerdos especiales en los términos del artículo 3 común de la Convención de Ginebra puede traer problemas de constitucionalidad. ¿Hasta qué punto podría incluirse acuerdos de paz en esta categoría? Asegura que darle estatus de beligerancia a las FARC implica reconocer que respetan el derecho internacional humanitario y que tienen control territorial. En el punto de la beligerancia hay que hablar del control territorial, logrado a partir de un ejercicio del flujo de las armas bajo la existencia de un mando responsable, que no solamente implica una jerarquización, sino también el cumplimiento de lo que implican los daños ocasionados en el marco del conflicto. Y por supuesto, el elemento fundamental es el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Este punto termina entonces siendo uno de los temas más complejos y más difíciles. Indica que es poco probable que esto sea aprobado por la Corte Constitucional. Nos ocupamos ahora de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas en Brasil. Finalmente, Michel Temer, quien venía desempeñándose como vicepresidente de esa nación suramericana, es ahora el nuevo mandatario. Esto tras la separación temporal de Dilma Rousseff del cargo. En su primer discurso ha hecho un llamado a la calma y al diálogo. A las 9:20 de la mañana, hora colombiana, Michel Temer asumió la presidencia interina de Brasil. Durante su primer discurso al pueblo brasileño, Temer pidió unión, diálogo y confianza para encaminar el futuro del país, especialmente en estos momentos de tensión. En mi primera palabra al povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. También dedicó algunas palabras para la suspendida presidenta Dilma Rousseff. De declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff.
Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições. En total ha nombrado a 22 ministros, todos hombres, en su mayoría políticos o empresarios, aunque no se descarta que incluya mujeres, ya que aún faltan titulares de otros ministerios. La asunción de Temer como presidente interino se da luego de que esta madrugada la mayoría del Senado brasileño, en una maratónica sesión extraordinaria, decidiera iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Así fue la votación que deja por lo menos 180 días fuera del poder a la mandataria. Sí, 55. La discusión, que comenzó a las 9 de la mañana del miércoles, se extendió hasta las 4:30 de esta madrugada. A esa hora, 55 de los 81 senadores del Pleno votaron a favor de iniciar un juicio y 22 votaron en contra. Los 3 senadores restantes no estuvieron presentes en el hemiciclo en el momento de la votación y el presidente Renan Calheiros no votó. Un total de 71 legisladores presentaron sus argumentos durante un tiempo de 15 minutos cada uno. Parecem que estão presentes de maneira cristalina os elementos necessários, os indícios suficientes, não para a condenação, que não ainda nos cogita disso, mas para abrirmos o processo. Apenas se terminó la sesión extraordinaria, Rousseff fue notificada que permanecerá alejada de la presidencia por los próximos 6 meses, que se cumplirían el 7 de noviembre de este año. Tras esa votación, la suspendida presidenta Dilma Rousseff habló. Dijo que la oposición está intentando conseguir lo que no ganó en las elecciones. La presidenta suspendida habló desde el Palacio de Planalto, la sede presidencial que ahora abandona. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro y a Constitución. Cuando Rousseff se disponía a hablar ante una multitud que la esperaba a las afueras del Palacio Presidencial, llegó el expresidente Lula da Silva, su mentor. El antiguo mandatario la acompañó como un gesto de apoyo mientras Rousseff agradecía el cariño de la gente. Y que eu tenho aqui, junto com vocês, com calor, a energia e o carinho que vocês passam para mim. Rousseff también afirmó que nunca se va a rendir. ¿Y qué viene ahora? Una comisión de senadores va a ser la encargada de llevar durante 6 meses la investigación y también el juicio político contra la presidenta suspendida, tiempo que tendrá ella para defenderse de los crímenes de responsabilidad de los que es acusada. Mentam, porque eles não são mais varridos. Tras ser suspendida, Dilma Rousseff deberá apartarse del cargo por 180 días, mientras se adelanta el juicio político por las acusaciones de modificar resultados de su gestión. Por ello, se espera que en los próximos días la comisión especial integrada por 21 senadores se reúna para definir un calendario de trabajo que incluirá escuchar los testimonios de la parte acusadora y de la defensa, así como la citación de testigos a favor y en contra de Rousseff, para luego elaborarse un informe final con las conclusiones del caso. Y en nombre de todo el pueblo do meu país, vou lutar. Dicho informe será votado en la comisión y, en caso de ser aprobado por una mayoría simple, será llevado al Senado, que en una única sesión decidirá si Rousseff finalmente será destituida. Esa última sesión del proceso será dirigida por el presidente de la Corte Suprema. En caso de que Rousseff sea declarada culpable de maquillar las cuentas públicas, Temer será presidente hasta diciembre de 2018, pero si es absuelta, recuperará su cargo como mandataria. Y concluyó la visita del presidente Juan Manuel Santos a Londres, en la que Colombia y otros 39 países se comprometieron a mejorar las políticas para luchar contra la corrupción y a llevar una propuesta ante Naciones Unidas para que este flagelo sea enfrentado como una amenaza global. El presidente Juan Manuel Santos, al término de su jornada hoy en Londres, donde participó en la Cumbre Mundial Anticorrupción, se refirió a este caso, el de la suspensión de su homóloga Dilma Rousseff por parte del Senado de Brasil por un caso de corrupción. Dijo que lamenta mucho esta situación y que espera esto no afecte a América Latina. Brasil es un país hermano de Colombia, a nosotros nos duele mucho lo que está sucediendo, es un país muy importante y hacemos votos para que la institucionalidad democrática del Brasil se preserve. El mandatario destacó los compromisos que adquirieron 26 países para fortalecer la lucha contra la corrupción en el encuentro con otros líderes mundiales reunidos en Londres. Propusimos es que
restringiéramos la movilidad de los corruptos. Y eso se acogió dentro del documento. No llegaron hasta comprometerse a quitarle las visas porque quieren estudiar eso. Incluso propone llevar a las Naciones Unidas el tema de la corrupción. Que Naciones Unidas adopte una convención, ojalá en la Asamblea General del año entrante, para luchar contra la corrupción. Otros líderes como el secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro británico David Cameron hablan de este problema mundial que cuesta a la economía aproximadamente $2 billones al año. Los países están comprometiendo para hacer frente a la corrupción. Podemos consultar toda esa información. Las actividades delictivas literalmente destruyen los estados-nación porque contribuyen al narcotráfico, al tráfico de armas, a la trata de personas. El presidente Juan Manuel Santos dijo que en Colombia va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República donde se protejan a los informantes de casos de corrupción. Desde Londres, con la cámara de Holman Maldonado, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Les contamos ahora que la Corte Constitucional falló a favor de familias desplazadas del sur de Bolívar y ordenó la adjudicación de 1.200 hectáreas ubicadas en la hacienda Bella Cruz. Este predio es de propiedad del empresario Germán Efromovich, quien desarrolló en la zona un importante proyecto de cultivo de palma. La Corte Constitucional protegió los derechos de casi 200 familias reclamantes que tenían una disputa histórica para la recuperación de cerca de 1.200 hectáreas ubicadas en la hacienda Bella Cruz, en el sur del Cesar. El Alto Tribunal anuló las resoluciones del INCODER del año 2015 y ordenó que se continúe con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Dichas resoluciones dejan sin efecto decisiones anteriores que determinaron que en la hacienda Bella Cruz existían al menos 1.200 hectáreas baldías. La hacienda, que tiene más de 5.000 hectáreas en total, es de propiedad del empresario Germán Efromovich y actualmente se desarrolla un megaproyecto productivo de palma. El empresario compró estas tierras al exministro Carlos Arturo Marulanda, procesado por paramilitarismo y por el desplazamiento de familias en esta zona del país. La Corte le da un año a la Agencia Nacional de Tierras para iniciar las acciones de identificación de los solicitantes y el proceso de adjudicación. Por su parte, el INCODER advirtió que el fallo de la Corte Constitucional no equivale a una orden de ocupación o entrega inmediata a los campesinos reclamantes. El subdirector de tierras del INCODER advirtió que el fallo de la Corte Constitucional no implica una orden directa de ocupación de las propiedades por parte de los campesinos y explicó el proceso que tendría que cumplir el gobierno tras esta orden judicial. No creo que esa sea la hipótesis que maneje la Corte Constitucional, porque ya en ese mismo proceso la Corte le había dicho a los campesinos que respetaran la propiedad privada. El INCODER anticipó que acatará esta orden una vez sea notificado por la Corte Constitucional. La Agencia Nacional de Tierras haga un proceso agrario que debe terminar en un tiempo prudencial y a su vez pues tendrá que mirar quiénes son unos sujetos de reforma agraria. Contra la decisión de la Corte solo procede un recurso de nulidad ante ese mismo alto tribunal. Las autoridades de salud advirtieron sobre un pico epidemiológico de enfermedades respiratorias agudas. En lo ocurrido de este año ya van 155 fallecimientos por estas causas. En este año, más de 1 millón de personas han sido diagnosticadas con enfermedades respiratorias. El resfriado común, seguido de las infecciones respiratorias de vías respiratorias altas, las infecciones respiratorias de vías respiratorias bajas, entre ellas la neumonía y la bronquitis. Por la ola de invierno que se avecina, esas enfermedades aumentarán. Aumenta esa alternancia entre lluvias y estos cambios de clima, aumenta la circulación viral, principalmente la manera de transmisión es la vía aérea, el contacto, el saludo. Los expertos hacen una serie de recomendaciones. Mientras la persona está enferma, lavado de manos y especialmente en los colegios y en los jardines infantiles, cuando hay niños enfermos, pues lo recomendable hasta donde sea posible es no mandarlos. Para el virus de la influenza, que es uno de los virus que más nos preocupan porque es el que causa complicaciones graves, incluyendo la muerte, está la vacuna. Y evitar ir a urgencias, sino más bien pedir citas prioritarias. Se expone a demoras porque efectivamente tenemos la red en Bogotá, por ejemplo, colapsada, pero además se expone a más infecciones. La Superintendencia de Sociedades reportó que los ingresos de los equipos del fútbol colombiano superaron los 300.000 millones de pesos durante 2015. Los 4 clubes del fútbol colombiano que actualmente buscan acuerdos de pago son Once Caldas, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo y Pereira. Y en caso de que el incumplimiento no se pueda subsanar, pues un equipo tendría que llegar a un proceso de liquidación.
Otros 31 equipos de fútbol colombiano registraron ingresos por más de 300.000 millones de pesos durante el 2015, liderados por Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín. Las que son sociedad anónima reportaron una utilidad en 2015 de 901 frente a una pérdida en el 2014 de 1.522. En el caso de Atlético Nacional y Millonarios, registraron sus estados bajo las normas internacionales NIF. Ambos reportaron ingresos por 72.000 y 30.000 millones de pesos respectivamente. Sin embargo, Millonarios registró pérdidas por 7.900 millones de pesos, mientras que Nacional por 1.757 millones. El precio del dólar cayó más de 21 pesos en la jornada de este jueves. Indicadores del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.934 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.347 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 16,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,13% a 1.351 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 5,90% a 4.130 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 0,47% a 2.125 pesos. Conozcamos ahora en CMI lo último sobre la información de tecnología con Paula Viloria. Colombia espera tener por segunda vez a uno de los ganadores de las becas de investigación que ofrece Google para los estudiantes de Latinoamérica. La beca está dirigida a estudiantes de doctorado y maestría. Para este 2016, Google ha anunciado a través de este comunicado que duplicará los fondos financieros para esta iniciativa conocida como los Research Awards Latinoamérica. Pasarán de $300.000 a $600.000, dinero que será distribuido entre los estudiantes ganadores. Los estudiantes de doctorado ganadores recibirán $1.200 mensuales. El plazo es inicialmente por 1 año, pero podría extenderse a 3 años para este primer grupo. De otra parte, para los estudiantes de maestría, la compañía ofrece un apoyo económico de $750 mensuales con una ampliación máxima de 2 años. Para ganar, los estudiantes deberán enviar proyectos relacionados con la informática, la geolocalización, la interacción entre los humanos y los computadores y las ciudades inteligentes, entre otros temas. El plazo para entregar las propuestas es hasta el próximo 9 de junio. Todos los enlaces para postularse a la convocatoria los encontrará en la sección de Ciencia y Tecnología de www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Gracias por haber estado con nosotros. A las 8:30 ya lo saben, la información internacional, y a las 9:30 más información en CMI. Hasta entonces.